Hola a todos, bienvenidos. Para hoy vamos a explicar la teoría atómica a cargo de sus docentes Andrés Fernando Ayala y Víctor Hugo Cuervo. Para estudiar la teoría atómica debemos comprender qué es la química, recordar el concepto que se les había dado ya en una clase pasada. La química es la ciencia que estudia la composición y estructura de la materia. ¿Qué es la materia? Hay que detenerse un poco en esta palabrita porque la materia es todo lo que nos rodea. Es decir, ustedes, estudiantes que me escuchan, son materia, su docente es materia, el aire que está entre sus pantallas y ustedes es materia, así como el dispositivo, bien sea computador, tablet, celular, es materia. Es todo aquello. Entonces, la composición, la estructura y las propiedades que hacen que la materia se manifieste ante nosotros de una u otra manera es el estudio de la química. También la química estudia los cambios que experimenta durante las reacciones químicas. La materia, como sabemos, no se crea ni se destruye, simplemente sufre transformaciones, eso en un balance perfecto en el universo. Y obviamente, por último, tiene una relación con la energía. Ya lo dijo Einstein. Un cúmulo de energía se representa como materia para nosotros. Para iniciar la teoría atómica, entonces nosotros vamos a ver que este es un concepto que nace desde hace mucho tiempo. Antes de Cristo ya había los primeros acercamientos en cuanto a que tengamos, digamos, una unidad mínima de división de la materia. Esta unidad se consideraba el átomo. Pero vamos a darnos cuenta que el átomo no es la última unidad, digamos, sino que tiene una configuración que nos representa a nosotros cómo percibimos la materia. Entonces en 1786 inicia Galvani descubriendo que hay electricidad en la materia viva. Y a Galvani llegó un contradictor que fue Volta, y Volta decía que no, que la electricidad venía de la materia no viva. Faraday, sin embargo, mucho tiempo después pudo descubrir que tanto Volta como Galvani tenían razón y que no había diferencia entre la electricidad. Después de esto, algunos intentaron ya descifrar lo que era el electrón. Lo bautizaron sin aún descubrirlo. Dijeron, esta partícula la llamaremos por defecto electrón. Aún no estaba descubierto, pero se conocía que tenía ya una función, un valor numérico. Seguido a esto, empiezan Geisler con lo que es la bomba de vacío, y la bomba de vacío da grandes avances para descubrir lo que son los rayos catódicos. Y empieza todo ese cuento a decir que tienen una carga, que las partículas del átomo tienen una carga, que hay partículas positivas, negativas, y empezamos una historia muy bonita que lleva a los modelos atómicos. Esos modelos atómicos que han pasado entre el modelo más sencillo que había, el experimento de Rutherford tan importante en el cual descubre que hay una carga de muy pequeño espacio en el átomo positiva que repele los bombardeos de las partículas altas, hasta llegar más o menos a la actualidad en donde consideramos un modelo matemático. Sin embargo, lo más importante y en la actualidad es que nosotros utilizamos un modelo que es el que más se ajusta. Utilizamos la matemática para comprender el mundo que nos rodea. También utilizamos la matemática para comprender el átomo y sus subpartículas. El modelo atómico con mayor intención es el modelo de Niels Bohr. Ya lo vamos a ver más adelante para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Para este modelo, las partículas subatómicas que tienen una masa considerable se encuentran en el núcleo, es decir, protones y neutrones, también llamados nucleones, donde están protones positivos, neutrones neutros están con masa considerable y en el núcleo del átomo. A su alrededor se encuentran
Aquellas partículas que tienen una carga negativa, conocidas como los electrones. Pero no están dispersos como si nada, están en regiones con diferentes niveles de energía, no tienen una masa, pero sí tienen una carga negativa. Y van a depender de la carga para saber si un átomo es neutro, tiene una carga positiva o tiene una carga negativa. En resumen, tenemos protones, neutrones y electrones. Protón, partícula positiva con masa. Neutrón, partícula sin carga, pero también con masa. Electrón, partícula negativa con masa despreciable, es decir, no considerada. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo claro de cómo el modelo de Bohr, ¿sí?, es muy utilizado en las aplicaciones actuales. Tenemos muchísimas. Vemos aquí el átomo del fósforo, miren, ¿sí? Y este átomo de fósforo tiene 1, 2 y 3 niveles de energía. En esos 3 niveles de energía tiene repartidos los electrones que están alrededor del núcleo. En algunas aplicaciones, como en esta que yo tomo como ejemplo, tenemos, miren, electrones, protones y neutrones. ¿Cuáles están en el núcleo? Protones y neutrones, es decir, que de ellos va a depender la masa, porque son los que tienen masa considerable. Y los electrones están alrededor, pero la relación entre electrones y protones nos va a dar la carga, porque recordemos que los electrones son negativos mientras que los protones son positivos. Más y menos nos dará como resultado en una aplicación de matemática simple si es un átomo que está cargado positivamente y un átomo que está cargado negativamente. En este caso, como tenemos 15 partículas negativas y 15 partículas positivas, pues tenemos un átomo con carga cero, es decir, un átomo neutro. Miremos aquí esto, miren ustedes, hay más diagramas. El carbón con 2 niveles de energía y tiene 6 electrones a su alrededor. Tenemos otro ejemplo, el magnesio con más niveles, el aluminio con los mismos niveles pero con una distribución diferente. Y uno más allá, más pesado, como el mercurio. ¿Cuántos niveles tiene el mercurio? Veamos, 2, 4, 6 niveles de energía. Esos 6 niveles de energía, ¿sí?, contienen sus electrones. Vamos con los conceptos relacionados. Tenemos entonces el átomo como unidad básica de toda la materia. Este define a los elementos y tiene unas propiedades. Esto que pasa en los átomos, su configuración de protones, neutrones y electrones, se manifiesta en lo que nosotros percibimos, ¿sí? Un ejemplo, el agua. El agua, la unión de hidrógeno y oxígeno, una unión química a través de sus electrones de valencia. Por eso se manifiesta como un líquido que es vital para nuestra vida. Aquí tenemos un ejemplo de un átomo. Muchos dirán, profe, ese no es, eso está mal. ¿Sí? Sin embargo, es muy didáctico verlo de esta manera, donde los protones y los neutrones están en el centro y los electrones están alrededor. De protones y de neutrones se saca la masa, o se obtiene la sumatoria para la masa, y los electrones van a hacer que dependa la carga. Una molécula entonces, como decir el agua, son al menos dos átomos enlazados que forman un sistema estable. Esto lo veremos más adelante, pero aquí tenemos el hidrógeno y tenemos el oxígeno, donde forman enlaces en esta parte, miren ustedes, para crear enlaces covalentes. Más adelante veremos por qué el oxígeno tiene que tener 8 electrones en su último nivel y por qué el hidrógeno pretende tener 2 electrones solamente en su nivel. Esto, muchachos, siempre va a ser un tratado de cómo la naturaleza busca equilibrio, ¿sí? El hidrógeno está solo, es un elemento que es gaseoso
el oxígeno está por ahí solito. Es un elemento gaseoso también. Pero miren que al unirse en unión química hacen que se cree una molécula que es líquida. El agua, sustancia más rara de la naturaleza. Entonces tenemos que hay un núcleo, protones, neutrones y electrones, lo recordamos con la gráfica, y con el resumen. Protón, carga positiva, con masa, neutrón, sin carga y con masa. Electrón, carga negativa, masa despreciable y por tanto no se la tiene en cuenta. Para comprender un código químico, vamos a ver lo que es el número atómico y el número total de protones. Esto en sí es lo mismo, es decir, se representa con una Z el número atómico que es igual al número total de protones. Los protones entonces son la identidad y este número será la ubicación en la tabla periódica. Determina en la tabla periódica dónde está, en qué posición está. Siguiente concepto, la masa atómica, ¿sí? Número másico, también llamado, representado con una A, es la masa total del átomo. Y entonces nosotros vamos a ver que la masa vendrá dada por aquellas partículas que tienen masa considerable, que son protones y neutrones. Aquí no depende la carga, solamente depende que tengan una masa considerable. Entonces, número A será igual a la sumatoria de protones más neutrones, o lo que es decir lo mismo, el número A será igual a la sumatoria de Z y de los neutrones. Podemos ver aquí el ejemplo de un código químico. Se nos representa aquí el hidrógeno. Tenemos nosotros H, que simboliza hidrógeno, el número atómico 1 y la masa atómica. Veamos el carbono. Si dice que Z es 6, es decir, el número atómico, también nosotros podemos saber que este 6 simboliza que es el sexto elemento en la tabla periódica y que tiene protones, ¿cuántos? 6, porque Z y la cantidad de protones es lo mismo. El número A dice que es 12. Recordemos que el número A es la sumatoria de Z más neutrones. Si tenemos que A es 12 y tenemos que Z, número atómico, es 6, entonces nosotros tenemos aquí neutrones. ¿Cómo podemos encontrar la cantidad de neutrones? Matemáticas simples. Digamos, neutrones es igual a 12, que está en el otro lado, y que este 6 en el otro lado pasa a restar. Neutrones entonces, ¿cuántos serán? 6. ¿Qué pasa entonces cuando cambia el número de electrones? Aparecen los iones. ¿Qué son los iones? Átomos que tienen una carga. Dependerá del número de electrones. Si hay más electrones, será un ion negativo, porque los electrones son negativos. Si hay menos electrones que los indicados en protones, entonces tenemos un número positivo. Una carga positiva, ¿por qué? Porque sobrepasarán los protones positivos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son átomos de un mismo elemento, pero que difieren en el número de neutrones. Y cuando difieren en el número de neutrones, entonces va a diferir el número másico, o el número A. El número de protones y electrones se mantiene, tienen esencialmente las mismas características químicas del átomo que representan, pero ha cambiado algo y es la cantidad de neutrones. Veamos, tenemos el carbono 14, muy famoso para determinar las edades de aquellos fósiles que se pueden encontrar en materia viva, materia base del carbono. Entonces miren,
Decíamos en el anterior ejemplo, protones son 6, neutrones son 6 y electrones serán 6. Ahora, ¿qué tenemos? Resulta de que los protones siguen siendo 6, no nos involucra los electrones porque no nos corresponde ahorita determinar si es unión, pero los neutrones no son 6, ahora son 8, es decir, diferentes a 6, y por tanto esto es un isótopo. Esto hace que el núcleo de un átomo esté un tanto inestable. Y eso vamos a verlo en los próximos capítulos del curso para que vean una simulación correcta. En resumen, tenemos aquí una gota de una sustancia. Pueden ver por el color y ya se imaginarán qué sustancia es. Ahí tenemos muchísimas moléculas, millones de moléculas en una sola gota. ¿Cómo es una molécula de agua? Esto representa una molécula de agua. 1 de oxígeno y 2 de hidrógeno. Ahí tenemos esa molécula. Esa molécula a su vez tiene el oxígeno en color rojo y aquí lo tenemos como un átomo de oxígeno, donde protones y neutrones están en el centro y los electrones están alrededor en los niveles de energía. Y ese núcleo también lo podemos sacar acá y nos damos cuenta de que el oxígeno tiene 8 protones y tiene 8 neutrones. Aquí tenemos un link para la simulación que también lo tendremos en el capítulo del curso. Les agradecemos muchísimo por su atención. Mil y mil gracias.